Bien, vamos a hablar sobre adoración. Si me pueden poner la presentación, por favor. 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en la Biblia en Génesis 1:1. Genial. Es uno de los versículos posiblemente más conocidos, más famosos. Y es a la vez uno de los versículos más trascendentales cuando hablamos de adoración, ¿sí? Yo sé que está Juan 4:24 y no, adoración y espíritu en verdad, y que Apocalipsis habla mucho de adoración. Pero cuando hablamos de adoración, mucho el inicio de la adoración está en ese versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no había principio y ya había Dios, ¿sí? Dios inventó el principio. ¿O no le gustaría pensar que primero fue el principio y después fue Dios? Eso hace sentido en nuestra mente calculadora y matemática. Uno dice primero fue el principio y después fue Dios. Pero no, Dios no tiene principio ni fin. Esa es la eternidad de Dios. El hecho de que Dios esté antes de... Bueno, no sé si necesitan quitar las presentaciones, pero si la pueden dejar permanente les agradezco. El hecho de que Dios esté antes de nuestra historia en la tierra marca muchísimas cosas que nosotros necesitamos entender acerca de quién es Dios, acerca de quién somos delante de Dios y de la manera en la que debemos comportarnos delante de Dios. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok, esa es una línea del tiempo. ¿Listo? Ya tenemos una línea del tiempo en la que tenemos el principio. Luego tenemos Adán y Eva. ¿Sí? Primero fue el principio, luego fueron Adán y Eva. Luego tenemos a Jesús. En algún momento de la historia aparece Jesús. Luego tenemos Brilla 2016. Ahí estamos nosotros en la línea del tiempo. Y finalmente tenemos el fin. ¿Cuándo será el fin? No sé, pero hay un fin. No para nosotros, pero hay un fin. Sí, un fin de la historia como la conocemos en la tierra. Esa línea del tiempo, genial. ¿No? Todo lo que conocemos de la historia, lo que usted aprendió en el colegio, en la universidad sobre la historia, calza y cabe dentro de esa línea del tiempo, o va a caber dentro de la línea del tiempo. Lo que aún no ha sucedido, la goleada que Costa Rica le va a dar a Colombia, aún no está en esa línea del tiempo. Pero no, le voy a ser sincero, eso no va a suceder. Yo sé que nos van a golear, nada más déjeme hacerlo, ¿sí? Téngame lástima. El punto está en que hay un fin y toda la historia de la humanidad cabe en ese fin. Ahora, Dios no entra en esa línea del tiempo, porque acabamos de decir que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el principio, Dios está antes. Entonces, ¿dónde ponemos a Dios? En esa diapositiva, la siguiente, por favor. Ahí está Dios. Dios está antes del principio, Dios está después del final. Es más, Dios está sobre la historia y Dios está bajo la historia. Usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con adoración? Todo. Tiene todo que ver con adoración. Porque la adoración parte de la esencia de Dios. Es decir, hay adoración a partir de que hay un Dios. Hay adoración porque existe un Dios que es digno de ser adorado. Si no hay Dios, no hay adoración. ¿Está conmigo? Le voy a soltar varias cosas que son muy importantes muy rápido, entonces agárrelas en el aire si puede. Existe adoración porque existe un Dios. Y si Dios está por encima y por debajo de la historia, si Dios está antes y después de la historia, quiere decir que de la misma manera la adoración está antes, después, por encima y por debajo de la historia. Que nosotros no controlamos la adoración. La siguiente, por favor. Que nosotros no controlamos la adoración. Que nosotros no poseemos la adoración. Que nosotros no gobernamos la adoración. Nuestro pensamiento acerca de la adoración es muy humano, muy humanista, porque no nos gusta pensar en la idea de que nosotros no controlamos algo. A ver, nos programan desde niños para controlar todo. ¿Sí? Toda la publicidad está hecha para que usted piense que usted es el centro del universo y que no hay nada más importante que usted, y que si usted se pone unos pares de tenis X, usted puede decir nada es imposible. ¿Por qué? Porque tengo estos tenis y con estos tenis nada es imposible. Y que hay otra marca por ahí que dice solo hazlo. Sí, que no sé, pero solo hazlo. Porque cuando tienes esta ropa, haz lo que se te pegue en gana, solo hazlo. Y todo el mundo decimos amén, esa palabra la reciba. Pero cuando se trata de la adoración no es controlada por nosotros. Nosotros no somos tan inteligentes como para inventarla. No importa lo inteligente que usted sea, a nadie se le ocurriría algo tan genial como lo es la adoración. La adoración trasciende el tiempo. La adoración es eterna realmente, porque Dios es eterno. Le pregunto, ¿Dios era adorado antes de que Adán y Eva existieran? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por quién? Por seres celestiales. La misma creación adoraba a Dios desde antes de la fundación del mundo.
¿Seguirá siendo Dios adorado cuando nosotros no estemos acá y estemos con Él por la eternidad? Claro que sí, y lo vemos en la palabra. Dios seguirá siendo adorado. Es decir, no está dentro de nuestro dominio la adoración. Hay otras cosas que la iglesia sí hace que suceden a partir de la existencia del hombre. Es decir, nosotros sanamos enfermos porque ¿quiénes se enferman? Las personas, ¿cierto? Entonces el hecho de los milagros suceden a partir de la existencia del hombre, porque es el ser humano el que necesita los milagros. Cuando Dios dice vayan y hagan discípulos, ¿a quién hay que discipular? A nosotros, ¿sí? Que nos portamos mal y tienen que decirnos cómo hacer las cosas. A nosotros nos discipulan. ¿Por quién hay que orar? ¿A quién hay que liberar? Etcétera. Nosotros. El tema de las reuniones, de los servicios, de las células, muy centrado en las necesidades del ser humano. Pero la adoración no tiene que ver con nuestras necesidades. Es decir, usted no adora porque es algo que usted y yo manejamos. Nosotros adoramos porque Dios es digno de ser adorado y está muy por encima de nosotros. Pasemos a la siguiente. Esta es la visión que nos gusta tener de la adoración, que la adoración está dentro de nosotros. Es decir, que nosotros la controlamos, que nosotros establecemos las reglas por las cuales Dios debería ser adorado. Y eso es un pensamiento muy común en el que escuchamos gente diciendo: esta es mi manera de adorar a Dios. Búsquela en la Biblia. No existe tal cosa como mi manera de adorar a Dios. Porque lo vuelvo a decir, yo no la inventé. Y sería absurdo pensar en que yo puedo controlar algo de lo que no soy dueño. Dios es inmensamente grande, inmensamente grande. Dios no tiene principio, no tiene final. Él pide adoración. Y nosotros pensamos de que nosotros vamos a establecer las reglas bajo las cuales Dios va a ser adorado. No se puede. Realmente la adoración tiene que ser vista de esta manera. Pasamos a la siguiente, por favor. Así. La adoración no está dentro mío, yo estoy dentro de la adoración. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la creación de Dios. ¿Cuántos acá los hizo Dios? Hay algunos que cuesta creerlo, pero Dios los hizo. Dios nos hizo. Sí, a mí me dio estas orejas y ya yo lo acepté. Ya lo procesé, ya me vi en el espejo y dije: estas orejas son lindas porque Dios me las dio. Son mis orejas y me voy a quedar con ellas por toda la eternidad. Tal vez. Sí, yo soy creación de Dios. Y como soy creación de Dios, mire, nosotros tenemos que entender que el ser humano no nos gusta pensar que somos el centro del universo, lo vuelvo a decir, pero no lo somos. Nosotros somos una más de las formas en las que Dios es adorado. Una de las frases más evangélicas que utilizamos es decirle a la gente: hermanos, hoy el cielo guardó silencio porque los hijos de Dios estaban cantando. Eso no está en la Biblia. Es una de nuestras frases más comunes. Escúcheme, Dios nunca va a mandar a callar a nadie que lo esté adorando para que otro adore. Es decir, si estos me están adorando y estos quieren adorarme, se unen y todos me adoran. Eso es lo que Dios dice. Si usted me quiere adorar, me adora. Si usted quiere adorar, adora. Dios nunca puso límites para que alguien lo adore. Puso reglas, pero no límites. Estableció un orden para que lo adore. Entonces, yo estoy dentro de un proyecto de adoración. Toda la línea del tiempo que vimos anteriormente es un punto diminuto en una eternidad en la que Dios ha recibido adoración desde antes del principio y recibirá adoración cuando haya un final para nosotros. Dios seguirá siendo adorado. ¿Sí? Está muy por encima de nosotros. Ahora, el tipo de adorador que Dios busca es un adorador que entiende eso. Porque un adorador que entiende eso, entonces está dispuesto a dar lo que Dios está pidiendo recibir. Y vamos a la última diapositiva. Uy, chanfle. Vamos a la última diapositiva. Última. Ahora. ¿No hay última? ¿Sí hay última? No, yo puse otra. ¿No estaba? Están en pecado ustedes. Bueno, hay una diapositiva que tenía una definición de adoración. Es devoción absoluta, consciente y voluntaria a Dios a cualquier precio. Devoción absoluta, consciente y voluntaria a Dios a cualquier precio. Es decir, yo estoy totalmente dispuesto a rendir todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sé a la voluntad de uno que es superior a mí, porque Él es eterno, yo no.
Pensar en adoración en términos de canciones suaves o de canciones rápidas, es una visión muy limitada de la adoración. La adoración tiene que ver con la eternidad de Dios. Y a menos de que yo esté claro en la eternidad de Dios y cuál es mi lugar en esa eternidad, no podré ser el adorador que Dios quiere que yo sea, que Dios me ha llamado a ser. Ahí está. Devoción absoluta, consciente y voluntaria. ¿Vio qué memoria la mía? Qué bárbaro. Devoción absoluta, consciente y voluntaria, dirigida hacia Dios y a cualquier costo. Esa es una definición de adoración. Ahora, este es el tipo de adoración que Dios busca. Por eso Dios anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque no hay otra manera de dar esta adoración. ¿Sí? Esa es la manera en la que Dios quiere. Ahora, ¿por qué Dios anda buscando? Porque no es muy común. ¿Y por qué no es muy común? Porque esta adoración es peligrosa. Esta es una adoración en la que pierdes, no en la que ganas. Esta es una adoración en la que das, no en la que recibes. Esta es una adoración en la que mueres. Termino con esto. Una ocasión estaba en un tiempo de adoración y mientras estaba adorando, el Señor empieza a inspirar un cántico nuevo. Pero mientras estoy teniendo el cántico nuevo, estoy teniendo una visión al mismo tiempo. Eso fue extraño, nunca me había pasado. Y vi un hombre que estaba a un lado de un río. Había una corriente enorme en este río. Al otro lado está Jesús. Y yo estoy viendo al hombre que está de este lado y quiere pasar al otro lado donde está Jesús. Y Jesús lo invita a venir a él. Solo hay un camino a través del río. Entonces Jesús lo invita a nadar y yo estoy muy lleno de miedo porque este hombre se va a ahogar en ese río. Es una corriente impresionante. Al final de cuentas el hombre se tira en el río y empieza a nadar. Hace todo lo que pueda para nadar, mantener su cabeza arriba y pasar al otro lado. De repente aparece una mano enorme del cielo que lo toma de la cabeza y lo consume por completo en el río. La corriente se lo lleva. Yo en mi visión estoy muy afligido y digo: Señor, ¿por qué si este hombre quiere llegar a tu presencia, de repente él se anima a entrar a las corrientes del río y llega el diablo y le toma la mano y lo consume? Esta es mi queja delante de Dios. Y Dios me dice: ¿quién te dijo que esa mano era del diablo? Esa era mi mano. Y yo: ¿pero por qué, Señor? Y entonces Dios me explica: ese hombre eres tú. Tú quieres llegar aquí y quieres sobrevivir en el intento. Y me dijo esto tan claro: si tú quieres ser el adorador que yo quiero que seas, tienes que renunciar a toda posibilidad de sobrevivir. Es decir, tienes que estar dispuesto a morir. De repente, cuando veo eso, el hombre aparece al otro lado y camina hacia Jesús. No me pregunte cómo apareció, pero solo hay una manera de ser el adorador que Dios quiere que seas: en una rendición total y absoluta a Dios. No trates de sobrevivir. No trates de que tu voluntad sobreviva en la adoración. Dios quiere afectarnos de una manera tan trascendental. Dios quiere llevarnos al conocimiento de quién es Él. Escúchame, esto es otro principio de adoración valioso. Tu adoración solo será tan grande como lo sea tu conocimiento de quién Dios es. Porque, lo dije al principio, la adoración parte de Dios, sale de Dios y regresa a Dios. Dios nos invita a adorarlo y le devolvemos eso en gratitud, en adoración. Es un ciclo, es un círculo de retroalimentación. Adoración no es un favor que le hacemos a Dios. Adoración es uno de los mayores y más grandes, no, es el mayor y más grande privilegio que tenemos los seres humanos, de participar de la eternidad. Porque en la adoración vimos que Dios es eterno, ¿sí? Lo pusimos muy gráfico. Antes, después, arriba y abajo de la historia está Dios. Cada vez que tú y yo adoramos, ¿sabes qué fue lo que pasó anoche? ¿Y sabes por qué pasan las cosas que suceden cuando el pueblo de Dios adora? Porque la eternidad se mete en la naturalidad. De repente se abre una brecha en la que el cielo y la tierra se unen y cosas empiezan a suceder, cosas raras. Los enfermos son sanados, cautivos son liberados, hay palabra profética. Dios salva, Dios toca, Dios llena. Eso no podría pasar de otra manera. Dios está ahí. Y cuando tú lo invitas a través de la adoración, toda esa grandeza de Dios se mete en nuestra naturalidad, en nuestra pecaminosidad, en nuestra limitación, y hace cosas extraordinarias que no seríamos capaces de hacer a menos de que Dios esté en nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Porque cuando tú alabas, cuando tú adoras, tú traes la eternidad de Dios y algo extraordinario sucede. ¿A cuánto les gustaría tener la eternidad de Dios con ustedes 24/7? ¿Sabes cómo se hace? Con una rendición absoluta, consciente y voluntaria hacia Dios a cualquier costo. El día que estés dispuesto a rendirlo todo, Dios estará dispuesto a darte todo lo que Él quiere darte. Esa es la adoración que Dios busca. Esos son los adoradores que Dios busca. ¿Cuántos quieren ser mejores adoradores? Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos.